audiovisuales, entonces involucran el manejo de la imagen, pero en función de la comunicación. Entonces, lo que estás comunicando tiene que ser relevante, pero a la vez tiene que ser entretenido. Tiene que ser, digamos que, en cierta forma, establecer un vínculo. Y por eso cuando hablamos en contenido digital para redes sociales, estamos hablando de personalidad de marca. Cuando inclusive en la industria de cualquier índole ahora mismo se están hablando de las personalidades de marca. Es eso mismo, es literalmente generar un vínculo en la dirección artística con respecto a ciertos arquetipos. Entonces, cuando hablamos, digamos que de los... ¿Pueden ver la pantalla? ¿Sí están viendo la pantalla? ¿Alguien que comente? No, no sean tímidos. Este, bueno, estoy compartiendo ahora mismo una imagen. Ah, sí, ok. Estoy compartiendo ahora mismo el tema del concept art porque en cierta forma la diferenciación entre la dirección artística, que tiene que ver más con una visión, con una interpretación de la realidad, y eso lo hacen bastante los cineastas. Por acá creo que tengo, a ver, aquí esta imagen en particular. En esta imagen nosotros estamos viendo a Pinocho. eh, y vemos el Pinocho de Disney y vemos el Pinocho de Guillermo del Toro. Las dos visiones, en cierta forma, involucran temas de percepción y temas de resignificados. En ese sentido, cuando vamos a ir agregando personajes, creo que están llegando personas. Sí, están llegando personas. Cuando hablamos, digamos que de la dirección artística, es porque hay un product manager. Literalmente hay una visión que se plantea desde la dirección. Es decir, si yo soy un director de una empresa de videojuegos, soy director de cine o soy director de alguna campaña de marketing, hay una visión. Y ahí es cuando involucran el trabajo en equipo. Entonces, trabajar en equipo involucra concentrarse en una subdivisión del trabajo. Y esa subdivisión del trabajo está marcada entre lo que visiona el director y lo que es el que maneja los recursos, es decir, es como el gerente, y el director de arte que tiene que ver con todos los elementos simbólicos que van a permitir comunicar de una mejor manera según el contexto, la idea o el mensaje. En ese sentido, el director de arte involucra, digamos que una alteración de la realidad. Es decir, es como la ficción, que la ficción es una serie de hechos que parecen reales, pero no son reales. Entonces, lo mismo pasa con la dirección de arte. Cuando tú diriges un proyecto, tú lo que intentas es a través de una reflexión determinar, digamos, qué es lo que va a recibir la audiencia. Porque hay muchas veces que en el sentido del arte nos enfocamos tanto en la parte que tiene que ver con eh, nuestra forma de percibir la realidad y nos olvidamos de la forma a quién va dirigida esa realidad que queremos plantear. Entonces, no es lo mismo hablarle a la comunidad científica, hablarle a niños, hablarle a un público específico o nicho. Entonces, en ese sentido, esa reflexión tiene que estar determinada por la expectativa. Y la expectativa se refiere es a todos aquellos elementos que caractericen a ese nicho. Entonces, si yo estoy haciendo un videojuego, tengo que pensar no solo en los jugadores de videojuegos, tengo que pensar en las características del jugador de videojuegos. En este caso, por ejemplo, hay jugadores alcanzadores que es los que simplemente les gusta, digamos que al menos pasarse el juego. Hay jugadores acumuladores que les gusta coger todos los ítems. Hay jugadores destructores que son los que normalmente juegan estos juegos de cooperativa, de, de armas y de tácticas.
Entonces, hay literalmente unas características de la audiencia y las características de la audiencia actualmente están dispersas. Entonces, si yo quiero concentrar a la audiencia en un videojuego, tengo que determinar qué número de horas esa persona va a jugar. Si voy a hacer una animación, qué número de minutos esa persona va a estar, digamos que, enganchada con el mensaje que estoy planteando. Lo mismo en marketing, cuánto tiempo va a haber entre lo que la persona comprende de la propuesta, el tiempo que dura su expectativa de, digamos que, de considerar el producto que estás ofreciendo y crear ese funnel. Entonces, en ese sentido, cada canal de comunicación expresa una cosa con una relevancia en función de la audiencia. Por eso se habla mucho actualmente de la experiencia de usuario, porque la experiencia de usuario es la que permite entender lo que habla en la última parte que dice de resignificado, que el resignificado en cierta forma es eh, cómo, digamos que llegas a, a formas que cambien tu conducta. Por ejemplo, cuando en la época de Disney sacaron Pinocho, la temática iba en torno a la desobediencia y en torno a lo que se esperaba de los hijos, que eran personas que de cierta forma siguieran doctrinas que determinaban su forma de actuar y por eso en cierta forma se medía o se planteaban las consecuencias de una manera diferente. Acá en el Pinocho de Guillermo del Toro trata más como de ese camino que deambula el ser humano y el cómo amar la imperfección, porque si ven inclusive este Pinocho es asimétrico, no es, digamos que en cierta forma eh, tan digamos que tierno como el que se maneja en Disney, pero esa ternura o esos elementos que componen al ser humano los manifiesta en el acting, los manifiesta también, digamos que en los simbolismos que representan eh, el acto o la curva en la que se narra la historia. Entonces, en ese sentido, ya vemos que la dirección artística entra a jugar un papel primero en crear la atmósfera. Y esa atmósfera, en cierta forma, condiciona la forma en que se perciben los sucesos. Entonces, hay unas narrativas y unas metanarrativas. Volviendo acá a la imagen, vamos aquí a esta. Esta tiene que ver con, digamos que para plantear el concepto, cuando hablamos de concept art, a diferencia de la dirección artística, ya tiene que ver con la ejecución. Entonces, en la dirección artística estamos tratando de plantear qué emociones vamos a, digamos que simular o a impostar para plantear una idea y en el concept art es la ejecución, es decir, yo como director de arte puedo tener 3 artistas conceptuales y yo le doy entonces una lista de requerimientos. Entonces ahí es cuando se organiza la parte de lo que tiene que ver con eh, el, el flujo. Es decir, si yo voy a trabajar en equipo, eh, vamos a ver aquí en pantalla. Ah, el flujo literalmente se basa en una serie de flujogramas, que los flujogramas lo que permiten es hacer un seguimiento de una tarea. Entonces, si por ejemplo en el caso del concepto estoy planteando que eh, estoy partiendo de una idea y que esa idea tiene una emoción. Entonces, yo solo voy a enfocarme en ese concepto o en esa emoción en particular para que me genere un flujo de tareas. Entonces, la primera tarea sería requerimientos, que son los requerimientos que pide el director de arte. La segunda vendría siendo la lluvia de ideas, porque si tengo un equipo de trabajo, digamos que son 3 artistas conceptuales, o entre los artistas conceptuales están los ilustradores,
están los animadores, están los programadores, si es el caso de un videojuego. Entonces, para cada uno va a generarse un flujo. Y ese flujo tiene que ver con, de inicia la tarea, que es el requerimiento, luego sigue lo que tiene que ver con la lluvia de ideas, que es buscar unos referentes, porque digamos que el director solo plantea un concepto, que es, digamos que eh, la, la nostalgia. Entonces, yo debo comenzar a crear un mood board que en cierta forma es como un mapa de referencias en el que vamos a ir, digamos que poco a poco, integrando lo que ya se ha hecho. Pero no lo vamos a hacer de una manera desordenada en el sentido de que vamos a coger el concepto en general de nostalgia y va a buscar en Google nostalgia e imágenes de nostalgia, no, sino tratar de acercarlo a esa expectativa de la audiencia a la que va dirigido. Es decir, si ya se han hecho animaciones o series animadas que tengan que ver con eh, nostalgia, pero a la vez, digamos que se hizo una investigación sociológica sobre un grupo de personas, un nicho. Por ejemplo, yo quiero hacer una historia de nostalgia eh, en Barranquilla. Entonces yo tengo que primero ver para los barranquilleros qué representa la nostalgia, que no es lo mismo que para una persona de otro país, o, porque van a haber ciertas, digamos que historias o metanarrativas que están inmersas en la cultura, que hacen que para ellos sea representativo ese simbolismo. Por ejemplo, en el caso de Sander, ¿podrías mutearte? ¿O tienes alguna pregunta? Al momento, yo les aviso cuando podamos entrar a una sesión de preguntas para que de pronto no se desorganice la charla. Pero digamos que es importante el flujograma porque cuando tú trabajas en equipo, en cierta forma hay unos puntos críticos, que es lo que se llaman los sprints. Es decir, si tenemos un mes de trabajo y queremos lograr el objetivo en un mes, entonces lo primero que segmentamos las tareas que tienen mayor jerarquía hacia las tareas que tienen menor jerarquía y así no divagamos y llegamos a la meta en los tiempos estipulados. Entonces, la estimación de tiempo es vital en este, digamos que recorrido, y por eso entonces los mapas mentales o inclusive los flujogramas son los que te permiten a ti organizar esta pirámide que ven aquí, que es de la el concepto, luego los espacios, objetos personales o los personajes, porque por ejemplo en El Señor de los Anillos, el objeto que determina o que en cierta forma envuelve la historia es el anillo. Entonces ya no solo tenemos personajes, ni tenemos narrativa, sino que tenemos un objeto que va a condicionar las metanarrativas tanto de las razas como, digamos que, de los conflictos. Entonces ahí es cuando bajar la idea, que es un término más que se trabaja en cine. Por favor, Harold, muteate. Voy. Por favor, consérvense muteados para que, digamos, no interrumpamos la charla. Entonces, volviendo al tema, digamos que desarrollar una idea conceptual o un concept art involucra no solamente unas habilidades de dibujo. Eh, Acá, por ejemplo, en el caso de eh, un artista, yo siempre cuando daba clases les mencionaba que dibujar feo es dibujar bien, porque muchas veces cuando tratamos de dibujar estéticamente bonito, lo que estamos planteando es un tema de egos y no estamos yendo directamente a, digamos que una narración visual. Entonces lo vemos como un fenómeno solamente estético y no como un fenómeno de comunicación. Entonces es lo que se habla del analfabetismo visual, que hay personas que en cierta forma eh, les causa
o por lo menos le genera conflicto el entender las composiciones o le genera conflicto inclusive desarrollarlas porque generan un ruido visual. Entonces la idea de cuando se hace una conceptualización es que ningún elemento está al azar. Entonces, por ejemplo, en una película, en una toma, todos los elementos que están dispuestos en la escena tienen una función. Entonces, estamos hablando de la funcionalidad como forma de contar una narrativa y una metanarrativa. Y lo que se trata es de evitar lo que se conoce como disonancia ludonarrativa, que la disonancia narrativa es lo que te desconecta de la historia y te hace pensar que no es real o que eh, no estás inmerso en el universo. Entonces, mira que aquí estamos hablando de inmersión y estamos hablando de economía de la atención, es por lo mismo, porque en cierta forma nos pasamos tan rápidamente que si el hilo conductor de la historia no se maneja de una forma fluida, eso es lo que nos va a conducir a cometer, digamos, que esa eh, desconexión con la audiencia. Acá cuando vemos, por ejemplo, la portada de Zelda, inmediatamente nos vamos a los colores vivos, nos vamos a una fisonomía particular, porque la conceptualización se entendió de que el público audiencia, que es de esas edades, de los 10 años pues 18 años, aunque hay personas mayores que juegan, eh, tienen ya acostumbrado a consumir el producto con esas características, es decir, a pesar de que hay unas entre los diferentes vemos que Link conserva una esencia para que mantenga esa cohesión con lo que se cuenta de este producto. Lo mismo pasa en el cine o pasa con ciertas imágenes iconográficas. Se vuelven iconos o se vuelven referentes en la medida en que, digamos que, cuentan un suceso histórico, un momento determinado y funcionan en ese momento. Y por eso se vuelven referentes visuales colectivos. Entonces, en donde bastante este recurso eran los Simpsons. Los Simpsons literalmente llegaba a mucha audiencia porque ellos utilizaban esa conexión de las películas o de sucesos históricos con la audiencia que ve este programa, que son familias y no únicamente como que un integrante de la era para toda la familia y en ciertas formas problemáticas de la familia americana utilizaban estos arquetipos que en cierta forma los arquetipos son como, eh, digamos que esos filamientos de características particulares de grupos, por ejemplo el héroe, por ejemplo el arquetipo de Bart, que es el niño problema, etc. Y eso en cierta forma nos daba la posibilidad de que estamos narrando, estamos valiéndonos de información a color a través de la composición, a través inclusive de la estética del producto. Entonces, cuando hablamos de concept art, estamos hablando entonces de eh, elementos narrativos. Y estos elementos narrativos se plantean desde la misma estilización que les voy a mostrar, digamos, el proceso eh, en cuanto a para a un concept art que comunique o que en cierta forma tenga éxito. Y eso se debe a las buenas prácticas, es decir, constantemente estamos, digamos que, eh, haciendo continuidad de diferentes tipos de hacia una problemática, por ejemplo, hablan de la administración de recursos porque es un juego que está hecho para los que gusta este tipo de concepción. Y en cierta forma, el planteamiento del mood lo que hace
pensar de que si vamos a administrar unos recursos, ¿cómo lo administraríamos en un mundo en decadencia frío? Entonces, se establecen unas leyes. Imaginemos que estamos en la Antártida y somos un grupo de 50 personas, debemos organizarnos, ¿verdad? Y esa organización, en cierta forma, deben establecer reglas que planteen, digamos, que las posibilidades en cuanto a la narración, en este caso, un juego de administración de recursos. Entonces, los juegos de administración de recursos tienen algo que se llama mecánicas, dinámicas y hay estética. La mecánica tiene que ver con reglas universales, por ejemplo, si hay humedad o gravedad, si la temperatura es baja, entonces corre riesgo el personaje si se aventura. Entonces, todas esas reglas que se para determinar la interacción es lo que va a determinar en cierta forma el que este universo funcione. Y las dinámicas es la combinación de mecánicas que van a permitir sentir, por ejemplo, en el caso de eh, Punk, y vemos como que colores cálidos, colores, vemos fuego, entonces imagínense de cierta forma la serie de efectos que puedan tener, digamos que este tipo de organización social. Y eso te permite a ti explorar cuáles son los límites de tu audiencia, qué están dispuestos a tolerar y qué no están dispuestos a tolerar. Y es cuando mantenemos un equilibrio, una armonía con lo que le da de la importancia ludonarrativa. Por ejemplo, la importancia narrativa, un ejemplo es cuál es el botón de acción. Si yo estoy jugando a un Mario, yo ya sé qué botón es el que me va a permitir caminar y saltar, porque esa es la acción principal que voy a realizar. Entonces, si yo hago un concept art de un personaje que nunca pensé ni en sus piernas ni en su forma de cómo va a golpear las cosas o ver las cosas, entonces desde el concepto cometiendo un error de disonancia ludonarrativa porque no estoy pensando en la interacción que voy a tener con la audiencia, que en este caso son las mecánicas y las dinámicas en función de una progresión. Por ejemplo, en Mario, la curva es que tú comienzas a caminar y te encuentras con obstáculos. Entonces aprendes a saltar y después aprendes a destrozar bloques. Entonces, en cierta forma, ese proceso intuitivo se debió a la ubicación de esos simbolismos. El obstáculo, por ejemplo, es un simbolismo. Entonces, por ejemplo, en el caso acá de Abbey Road, que es la escena de los Beatles, eh, en cierta forma, esa fue una imagen icónica que está inmersa en la cultura pop y la cultura de personas. Entonces, si yo voy a crear contenido en la que trato de expresar las emociones que se expresaban en esa época y que es un contenido musical, yo al tomar como referente que yo tome a mi personaje principal, que sea, digamos, un cantante o una cantante o un grupo de niños, y los pongo en esa posición, la gente va a entender qué es lo que quieres comunicar, porque ya la gente está acostumbrada a esa imagen de los Beatles. Entonces, en ese sentido, se cumplen esas premisas de esa comunicación efectiva. Entonces, eso tiene que ver con entender cuál va a ser la producción tal. Entonces, mira que todos estos elementos que le estoy comunicando de dirección de arte y de concept art, subdivisión del trabajo en función de la producción. Porque digamos que todo tiene un límite de tiempo. Un proyecto tiene un nacimiento y un fin. Digamos que yo planteo una serie animada, lo debo plantear literalmente desde el principio cuándo debe acabar. No es un proyecto para un año, tiene 10 capítulos, entonces cada día mensual, faltarían 2 capítulos para que fuera un mensual, si es mal, a menos que en la temporada yo calcule hay 2 meses en los que son inactivos para mi audiencia, porque normalmente estarían concentrados en otras cosas en esas temporadas. Entonces estamos viendo que es una problemática de producción. Cuando estamos hablando de problemática de producción, entonces
Por eso se vuelve secundario, de cierta forma, el dibujar bonito, que es dibujar efectivamente. Entonces ahí, digamos que en su estética no son súper elaborados, pero logran el objetivo. Entonces, eso es maximizar los recursos. Entonces, aquí recursos artísticos. Y recursos artísticos también dependen de la calidad en la que, digamos, que se desenvuelve históricamente ustedes, por ejemplo. Si históricamente ustedes tuvieron acceso a cursos online, empíricamente desde niños comenzaron a dibujar, literalmente tienen unidades con otras artes porque todas las artes se comunican entre sí, todas manejan unos tiempos y unos ritmos. Por ejemplo, si yo en una película no manejo la diferenciación de ritmos, se tiende a volverse aburrida. Entonces, en ese sentido, es importante, digamos que tener esa parte de entender a la audiencia y entender tus habilidades hasta este momento, o sea, es decir, porque inclusive cuando estás creando un producto, estás aprendiendo. Y por eso ese proceso de aprendizaje es constante. O sea, entre más productos terminados hagas, más aprendizaje vas a tener en lo que tiene que ver con el desarrollo de algo. Porque no es lo mismo tener la idea. Y por eso cuando planteamos la ideación, por eso inclusive legalmente las ideas no se registran. Porque literalmente la idea es algo intangible que en cierta forma no determina, digamos que por ejemplo, yo puedo pensar en la máquina del tiempo y yo no la puedo registrar porque no está ejecutado. Entonces estamos hablando de ejecuciones. Entonces, digamos que cuando tú creas un producto de principio a fin, ahí es cuando ya tú puedes decir qué fue lo que falló, porque es cuando lo vas a medir con la audiencia. Hay cosas impresionantemente hermosas que tienen, en cierta forma, un grado de investigación, pero que no conectan con la audiencia, y no conectan con la audiencia porque no entendieron esa etapa de la interacción. Entonces, aquí hay un ejemplo de, yo quería desarrollar un personaje que era un monstruo. Entonces, si notan, por ejemplo, esta película es eh, un monstruo de agua. Eh, yo comienzo a verlo y comienzo a entender de que es de época, porque es blanco y negro, de las características de cómo se hacían los monstruos en esa época. Entonces, cuando hicieron Cloverfield, la pregunta o la pregunta si Japón tiene a Godzilla, Estados Unidos hace tiempo que no actualiza sus monstruos, el único es King Kong que se subía al Empire State. Entonces ellos comenzaron a replantearse, digamos que de cierta forma, el monstruo para, para el público. Y entonces uno comienza a ir a una etapa que se llama el road draw, que es como un dibujo, como que lo más feíto que tú puedas dibujar, no importa, tú tratas como de esbozar una idea. Entonces, bueno, la idea es que este personaje tenga cuernos, de lo que quiere plantear el monstruo. Entonces busco referentes culturales en los insectos o las criaturas que me voy a basar, que voy a combinar, me va a permitir eso. Entonces, ahí es cuando el road draw ya tiene cierta forma un acercamiento con las ideas. Luego viene el siluetaje, que literalmente lo que hace son siluetas para tratar de terminar la idea que estabas planteando, pero de una manera muy rápida. Entonces, en lo general, uno tira como 100 eh, bocetos de estos en silueta, que ya la sola silueta te comunica las características, que si tiene alas, que si las piernas son largas, son cortas. Entonces, eso es importante porque al yo permitirme, en cierta forma, con una silueta, plantear características morfológicas del personaje,
me estoy ahorrando un mundo de tiempo de exploración, que es el detalle. Entonces, ahí es cuando comienzo a hacer el proceso de boceto. Entonces, este proceso aquí de boceto solo se llega si primero has hecho un rayón, si has explorado la silueta, porque vas a comenzar a encontrar problemas y anticiparte a los problemas. Por ejemplo, los principales problemas en la animación cuando estamos desarrollando personajes es que queremos ser muy creativos, pero nos olvidamos de la producción y de tiempos. Entonces, una regla principal es manejar la simetría. ¿Por qué? Porque eso te evita, si tienes un scope corto, el scope es el alcance, el que te toque hacer una ilustración adicional. Por ejemplo, si yo hago un turnaround que viene siendo como las vistas del personaje, entonces yo comienzo a pensar si es para producción de animación 2D, debe ser eh, muy simétrico, porque me tocaría entonces en el giro de espaldas, si un lado no es igual al otro, crear dos vistas tanto de semiperfil como dos vistas de espalda, porque si el brazo A no se parece al brazo B, en el ángulo cuando yo lo rote, el brazo A seguirá estando en la posición A. Entonces ahí sí ya no se puede hacer eh, mucho al respecto, toca literalmente dedicarle ese tiempo y ese tiempo te va a costar tiempos de entrega de los demás equipos. Por ejemplo, el de animador, entonces le va a tocar buscar el rig del personaje que tenga las características estas particulares, entonces en producción no es, digamos que óptimo trabajar con personajes asimétricos. Entonces, en ese sentido, el videojuego sí, porque si estás trabajando en 3D, igual en 3D va a ser un trabajo para el artista 3D hacerle la parte diferente, pero él de pronto tiene un planteamiento en el deber ser, que es el simbolismo. Entonces, ahí es cuando hacemos, digamos que las vistas. Entonces, solo hacemos el line art expresando con un acto de presencia, es decir, contrastando los colores del fondo con los del personaje, para comenzar a imaginar, comenzar a percibir el personaje. Ah, mira, el personaje tiene estas características. Comenzamos a mirar, por ejemplo, elementos que compongan las texturas del personaje. Entonces, para eso era el mood board. En el mood board tú buscas texturas, buscas referencias de colores, buscas, digamos que elementos que permitan reforzar la narrativa que estás planteando con el personaje y ahí es cuando comienzas a plantear o a imaginar este personaje, eh, siempre agregándole algo adicional, que si las luces, que si la textura, que si la iluminación. eh, entonces, mira que voy soñando como la armadura arriba del personaje, es decir, yo puedo hacerlo desde el esqueleto, lo puedo hacer desde los músculos, ya eso va a depender tanto qué tantos recursos se cuente. Mira que aquí, por ejemplo, estamos diferenciando la presencia del personaje con respecto al fondo, los colores que representan inclusive el comportamiento de los materiales con respecto a la luz y estamos planteando una paleta de color en la que estamos determinando cuáles son los colores predominantes. Efectos, en este caso el de fuego, el de luces, etcétera. Y mira que tenemos como lo óptimo siempre va a ser dibujarlos en blanco y negro. ¿Por qué en blanco y negro? Porque en cierta forma los elementos de la luz que se van a trabajar inciden, digamos que en la forma en que percibamos las texturas. Y trabajar en blanco y negro te permite no concentrarte, digamos que en la paleta de colores, sino en la volumetría y en la lectura, en la fácil lectura de, por ejemplo, del otro brazo con respecto a este brazo, del atuendo, de los elementos que componen al personaje. Entonces, en ese sentido, sí, estamos obteniendo, digamos que una información que te permite hacerte preguntas, ah, ¿por qué tiene la boca así? Ah, la piel me recuerda a esto. Y comunicar entonces, digamos que eh,
las metanarrativas que el personaje tiene inmerso en sí, que por ejemplo los símbolos nórdicos, por ejemplo la utilización de armadura. Entonces ya eso, digamos que en cierta forma se convierte en un elemento de comunicación visual. Acá, ¿están viendo mi pantalla? ¿Se está compartiéndose? Sí. Acá, estos son algunos trabajos míos. Eh, yo he tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en esta serie que es de parodias. Literalmente acá se contaba la historia de eh, los Romanticons contra los Lovebots, que son como los Decepticons contra los Transformers. Y era como, en cierta forma, una parodia a Transformers. Eh, Eso era para un estudio en Estados Unidos, no me acuerdo. Este Dan Harmon, este es el creador del Círculo de Harmon, que es la forma en que actualmente se cuentan las historias en cine, en series. Él es el creador de Rick and Morty y él creó esta serie en la que yo trabajé, que se llama Harmon Quest, que era que invitaban a un grupo de humoristas y entonces jugaban juegos de rol. Y en ese juego de rol, cuando tiraban los dados, se volvían inmersos a este universo animado en la que hacían parodias de videojuegos, de situaciones, porque eso ya era como que la improvisación de los humoristas. Entonces mira que aquí hay una combinación de elementos comunicativos, que es el humor, en este caso los humoristas gringos, y el humor en base a un juego de mesa que es Dungeons and Dragons. Entonces, aquí esa combinación, él quería ver qué resultado tenía con respecto digamos que los sketches o las situaciones que se planteaban en un grupo de humoristas. Aquí esta es las aventuras de Annie Ben y miren que la ilustración no, eh, en cierta forma guarda otras características porque va dirigido a un público infantil de la India, aunque literalmente esto ya se transmite a todos los países. Eso fue un producto de éxito de Hoopla Kids, que es una chica que se llama Anu, que es de nacionalidad hindú y ella vive en Londres. Entonces ella, a través de la música, quería llegar a una audiencia infantil contando situaciones de la India. Entonces tiene un personaje que es un miquito, un perro, y entonces van aprendiendo cosas y van cantando, o sea, todo es cantado. Y a través de este producto musical, audiovisual, eh, ella se catapultó y es conocida internacionalmente en la industria de la animación, porque ella lleva muchos años con este producto. Y lo bueno de los intangibles es que no vencen, es decir, tú puedes verte el primer capítulo y literalmente estás consumiendo algo nuevo, entonces no caduca, como el Chavo del Ocho, que las generaciones actuales todavía pueden disfrutar o de Betty la Fea, por ejemplo, que son productos que son intangibles y que en cierta forma no caducan en el tiempo y puede hasta que se vuelvan virales en el paso del tiempo, como ha pasado con varios productos. Por ejemplo, el Frailejón, yo creo que ellos ya tenían años en el aire y cuando en una situación particular se plantea el tema del frailejón y se vuelve relevante, entonces cuando se vuelve relevante para la audiencia y se vuelve un producto nuevo, novedoso, cautivador. Este también fue el rediseño de las aventuras de Hugo y Emma, que ese proyecto es el de Pisotón de la Universidad del Norte. En ese proyecto trabajamos 12 capítulos, yo diseñé los personajes y trabajé en algunas animaciones de algunos capítulos. Eh, Me considero un animador bastante lento, pero mis fuertes son el diseño de personajes, el diseño de entornos, eh, y manejo cualquier estilo.
Entonces, mi ventaja, por ejemplo, este fondo es de un juego que estamos desarrollando, en la que hay una concepción de la culpa vista desde eh, un precepto nórdico. Entonces, en ese sentido, se volvía relevante. Yo creo que por acá tengo algo de eso. Eh, Les quería mostrar, yo creo que aquí, sí, aquí tengo un video de cómo se desarrolló el, el universo de... Entonces, eh, aquí comenzamos a plantear el mundo y era como que cómo iba a ser el proceso creativo. Cada quien tiene un proceso creativo, pero cuando depende de un tiempo, ahí es cuando tú comienzas a pensar que lo primero es el acercamiento. Entonces mira que a través de siluetas yo planteaba como cómo iba a ser este universo de personajes elongados, en cierta forma en un contexto nórdico del siglo XIV. Entonces, se hacen bastantes dibujos. Aquí solo hay algunos en los que se daban ciertas cosas particulares. Por ejemplo, si había presencia de soldados, qué texturas tenían los entornos, los simbolismos. eh, y luego nos enfocamos en una casa. Literalmente, si la historia que estás planteando funciona en una casa, entonces puedes replicarlas en un pueblo. Y la idea era como el concepto de la culpa. Entonces, mira que todo está como por piezas. Por ejemplo, esta idea comenzó y comenzó a evolucionar, comencé a pulirla, ir agregándole hasta que ya llegué a algo más elaborado. Normalmente esto toma tiempo, entonces tú tienes que tener en consideración ese tiempo. A mí porque me permitieron jugar en este universo con los tiempos, inclusive este mundo se hizo en 3D, por eso era importante conceptualizar, digamos que en cierta forma funcionaba este universo. Entonces hay estructuras, eh, hay objetos, hay máquinas. Entonces, eh, imaginar eso te permite tener una visión, te puedes crear un mapa, ya teniendo más claras las cosas, puedes plantear puntos críticos en ciertos espacios. Entonces, eso involucra más el trabajo de conceptualización, por eso el dibujo, como te digo, no es tan importante. Sí es importante, pero no es el foco es comunicar, ya sea con rayones, con sombras, con manchas, lo que quieres expresar de ese universo, porque eso es lo que va a permitir establecer las reglas del universo. Entonces, por ejemplo, en el sentido de los espacios, vieron que eran deteriorados, elongados, y aquí los personajes son carentes, o sea, es decir, hay una culpa por las guerras, entonces a los personajes les hacen falta piezas. Mira que en la Primera Guerra perdían parte de su cara, por lo general la nariz, por eso se omite la nariz a la hora de ilustrarlo. Y de ilustrar diferentes tipos de personajes para tener, digamos que un acercamiento de cuál elemento de lo que el arquetipo que representa el personaje principal. Entonces, en este caso, comenzamos a hacer varias propuestas y a preguntar a varios estudios, inclusive a un público, eh, cuál de esos, en cierta forma, generaban como ese tipo de empatía. Y aquí en este caso, por ejemplo, si vemos, hay una, lo que les hablaba de la ludonarrativa, estamos viendo, digamos que la interacción entre, entonces ya el arte va a complementar lo que era el funcionamiento de la historia. Pero si no tienes historia y estás creando un super personaje, no se va a consumir bien porque el producto era una animación, entonces no tiene un buen guión, entonces tiene una ilustración muy buena, pero no va a comunicar lo que el guión no comunica, entonces ahí es cuando se tienen que balancear el equipo. Bueno, pensemos, ahora tenemos que capacitarnos en guiones o tenemos que buscar un super guionista y por eso la elaboración de los equipos de trabajo va a depender de las habilidades innatas de cada uno y de cómo las potencian en equipo. Entonces, por eso el egoísmo ahí no cabe.
Por ejemplo, mi jefe a veces viene y me dice, hey, esa ilustración cámbiala, a pesar de que esté perfecta, a pesar de que esté bonita, yo no me tengo que enamorar de mi trabajo en ese sentido, sino que tengo que tratar de enamorarme del proceso de llegar a esa visión que tiene el jefe. A pesar de que a veces sea un poco errada, es una visión y si tenemos un producto terminado, podemos mejorar esa visión. Entonces, la mayoría de juegos que tienen mucho éxito o de series animadas que tienen mucho éxito es que hicieron unos pilotos antes de ilustraciones, de dibujos, de videojuegos, en los que comenzaron a encontrar errores y después fue que crearon el producto que sí les iba a dar esa visibilidad que requería. Entonces, por eso esto es un proceso que nunca termina. Yo nunca termino de aprender a dibujar cosas nuevas y siempre estoy aprendiendo a dibujar cosas nuevas y todos los días dibujo. Entonces, espero que eso responda a tu pregunta. No sé si alguien tenga más preguntas, sería súper chévere. No les dé pena preguntar cualquier cosa. Oscar, muchas gracias. Te paso a otro compañero. Hola Oscar, buenos días, te habla Santiago Garrido. Te quería preguntar acerca sobre el círculo de Harmor. Ajá. Bueno, el círculo de Quiero que me Harmon. aclares un poco qué es eso. Lo que pasa es que hay varias formas de contar historias. Una es el camino del héroe, y Harmon lo que hizo fue, digamos que de cierta forma, hacer una combinación ecléctica. ¿Y que es una combinación ecléctica? Que tú coges lo mejor de todo lo que hay en la industria y comienzas a plantearte nuevos interrogantes, y ese es el sentido del progreso. Entonces él planteó de que si hay un círculo, entonces las historias son circulares. O sea, tú partes de un punto A y terminas en un punto B, que puede ser el final del capítulo o el final de la temporada. Entonces, cuando inicia en un mundo ordinario, y ese mundo ordinario está dividido en dos. Si yo tengo un círculo, una circunferencia, y la parto por la mitad, la parte superior es el mundo ordinario y la parte inferior es el mundo extraordinario. Es decir, yo tengo un punto de partida y soy una persona ordinaria. ¿Qué me hace a mí atraparme a una historia? Que hay un Él no conflicto. habló de eso. Por ejemplo, Él en no el habló caso sobre de eso. Walking Habló de Dead, el producción conflicto y es perdió que el del mundo proceso. se No es acabó y cómico. que ahora toca sobrevivir. El tema no era sobre eso. Entonces vemos un ¿Entiendes? alguacil No lo y él tocó. No sale y sé se en qué encuentra momento, pero no tocó el con tema. el mundo, y entonces ahí cambia su perspectiva Pregunta. de cómo entendía él el mundo, porque Por acá, ya no es el pregunta. mundo ordinario, es un mundo extraordinario. Pregunta. Y comienza a pasarles cosas, por ejemplo, el primero encontrar a su familia. Y entonces cuando eh, pasa eso, normalmente, y tú logras el cometido, encontré mi familia, tienes que pagar el precio. Entonces él pagó el precio y es que ya la esposa estaba casada con otro más. Y entonces resulta que ya esta historia no es una historia de zombies, es una historia de drama. Y literalmente te cuenta el drama de un padre de familia que tiene, digamos, conflictos con la esposa porque lo creía muerto. Y entonces le toca enfrentarse a no solo a los zombies, sino a enfrentarse a esa realidad. Y es cuando entonces él decide cambiar, porque las cosas, los conflictos y el precio que pagamos por los conflictos nos cobra un precio. Por ejemplo, el estudiar producción de eso te va a cobrar un precio, y es que tienes que crear un producto que te mantenga laboralmente. Entonces es un reto. Entonces, si todos somos estudiantes de producción y nos graduamos, ¿cómo compito? ¿Cuál es mi diferencial? Y entonces es ahí cuando se vuelve vital este círculo, porque en esa narrativa entonces vendría ese aprendizaje, te enfrentas a una situación similar porque literalmente esos conflictos vuelven, él le toca salvar después a la familia de estos zombies, de personas que les quieren hacer daño porque son otros sobrevivientes, entonces él ya entra con otra actitud. E inclusive, él puede terminar iniciando una persona buena y terminar siendo una persona mala, como en Breaking Bad. Entonces ahí el círculo se cumple, ya sea por capítulo, ya sea por arco, ya sea por eh, personaje. O sea, cada personaje tiene sus conflictos y cómo los integras en un círculo general. Entonces puedes tener funcionando 5 círculos de historias en los que cada persona tiene un conflicto, encuentra un problema, aprende algo, logra lo que quería, su cometido, pero paga el precio, entonces vuelve al punto de partida o se queda sin nada o se queda con alguito, vuelve y entonces aprende algo nuevo, pero ya se le vuelve el mismo conflicto.
con las nuevas habilidades que aprendió, ya no es la misma persona, termina en la parte superior siendo el héroe, pero si todos los días eres el héroe, es tu mundo ordinario, entonces tienes que pasar otro conflicto para que entre a otro mundo extraordinario y es lo que mantiene atados a un hilo conductor de una historia. A todos nos encantan las historias cuando las historias nos llevan a parajes diferentes. Si estamos en el mismo paraje, que estamos en una habitación mirando al techo, lo más probable es que eh, no querramos seguir viendo esta historia porque no va a avanzar. Entonces, de eso se trata, de crear círculos que le den gasolina para seguir contando más historias. Y por eso entonces tú ves en los videojuegos, en las películas, Rápidos y Furiosos 10, Rápidos y Furiosos 11, Alien va a salir ahora la nueva. Entonces, porque crean universos en los que crean franquicias y esas franquicias permiten expandir el universo. Star Wars, etcétera. Cuando no, son autoconclusivas y no tienen continuación, pero dejan un buen sabor a la audiencia porque por lo menos terminó bien. Entonces, espero que eso responda a tu pregunta. Muchas gracias, señor Oscar. Bueno, yo soy Jesús Rodríguez, quería hacer una pregunta en el tema del concept art. Yo, de mi parte, yo soy escritor, como hobby, porque mi pasión es ingeniería en sistemas. Quería saber, más que todo, qué consejo me podrías dar a la hora de yo tener un concepto sobre un personaje a la vez de adaptarlo a la historia. Mi historia es solo texto, solo que he estado aprendiendo lo que es tema de creación de personajes y de ilustración. Y quería tomar algo para que sea un poco más acorde a la historia. Lo que yo estoy pensando en la mente. O sea, conectar Lo todas que las entendí, ideas. O sea, lo que conectar todas entendí las es que ideas tiene, en una sola parte. lo que tengo entendido es que tienes una historia escrita y que quieres llevarlo a, digamos que algo más elaborado, ilustrado. Sí, Eh, sí, sí. bueno, o sea, hay un solo camino por recorrer y es el camino de aprender. ¿Y cómo se aprende? Se aprende haciendo y se aprende preguntando. Es decir, la pregunta es como, ¿qué tiene el guión que te permite entenderlo como una historia? Ahora, ¿qué tienen los personajes que te permite entender que todo está conectado? Y después la pregunta es, ¿qué tengo yo que aprender para que esa historia tenga continuidad? Es decir, la pregunta, en cierta forma, es el elemento que te va a permitir avanzar en el desarrollo de cualquier idea. Pero esa idea debe ser debatida, o sea, debe ser literalmente expuesta. Entonces, ¿cómo la expones? Literalmente lanzándote al vacío con lo que tengas. Entonces la gente me va a comenzar a dar un feedback, tú mismo vas a tener un feedback, vas a crear nuevamente la misma historia, sería la pregunta, mejorándole estos nuevos aspectos que la persona quiso. Sí, sí se puede, porque un producto tiende a mejorarse al infinito. Es decir, creo que hay un juego Doom que duró como 15 años, digamos que perfeccionándose. Pero el punto no es si te perfeccionas o no. El punto es que tú solo lo vas a saber si tu producto es consumido afuera, porque los que lo consumen son otras personas diferentes a ti. Tú de pronto tengas una concepción de que lo tuyo es bueno o es malo o lo que sea, pero solo lo vas a saber hasta cuando lo sacas al mercado. Y entonces, sacarlo al mercado no significa sacarlo en la industria, significa sacarlo en tu ciudad, significa sacarlo en una convocatoria, significa de pronto yendo a networking, yendo a charlas, yendo a que muchas personas que te interesa su opinión con respecto a eso. Por ejemplo, si yo estoy hablando del dolor, buscaría un especialista que conozca del dolor, porque ese es mi entendimiento del dolor desde mi prejuicio. Ahora necesito aterrizarlo desde la visión de un experto y después desde la visión del experto ir puliéndolo desde mi propia visión, porque es que, como les dije, la dirección artística o todo lo que planteas es una aproximación a la realidad, no tiene que ser real. Entonces, por eso, por ejemplo, los creadores de libros de ficción inspiraron a los científicos a crear el rayo láser, pero no era que hubiera humanamente una intuición de que se iba a crear el rayo láser, no.
pues alguien que desde su visión rara del mundo decía que había un haz de luz que tenía unas características y eso inspiró a la ciencia. Entonces, el arte es importante porque inspira a la sociedad, inspira a ser mejores personas, inspira a crear cosas tecnológicas, inspira a crear nuevas relaciones o nuevos vínculos. Por ejemplo, las series nuevas y la economía de la atención lo que ha hecho es que cambien las relaciones sociales. Y por eso inclusive ahora hay un botoncito de 2X porque ya la velocidad con la que va el mundo no es la que nos apetece. Queremos ir más rápido. Y por eso dimos 2X, 3X y por eso queremos aprender ya. Pero el aprender ya involucra una responsabilidad de cómo administras tu tiempo, los recursos y tu conocimiento. Y tus prejuicios para estar abierto Muchas ¿cómo es? A gracias. la crítica. Dale. Entiendo, muchas gracias, señor Oscar. Una última pregunta acá de rapidez. Con el tema de los videojuegos, ¿cómo hacen a la hora de portearlo a las demás plataformas con respecto a los diseños de arte? Ya que hay veces de que alguna es menos potente que la otra y ahí se maneja un tipo de escala. Eso es lo que yo creo en cierta parte. Lo que te entendí es cómo hacer Sí, visible ¿cómo tu se, producto cómo, artístico. no, en el sentido, por ejemplo, de los videojuegos a la hora de tú de portearlo a otras plataformas. Por ejemplo, si el juego fue diseñado en PC y tienen planes de lanzarlo en otra consola, eso tiene que pasarse los diseños de arte por medio del motor gráfico, en el caso de Unity o Unreal Engine. Quería preguntar cómo es el trabajo de un ilustrador en ese caso, o de una persona que trabaja en la parte de dirección de arte. Bueno, la ventaja de la parte artística es que literalmente son imágenes. Entonces, ya el aparato o digamos que el motor gráfico va a depender las limitantes del equipo. O sea, es decir, si, qué conocimiento tengan de la nueva o qué curva de aprendizaje tengan, porque todos los días salen tecnologías nuevas. Entonces, va a depender del departamento de innovación del equipo. Me pongo un ejemplo, la producción más rápida Unity, porque la curva de aprendizaje es fácil, pero Unity tiene sus limitantes para ciertas plataformas, entonces le toca pasarse a Unreal Engine. Entonces la curva de aprendizaje que tenga de pasar toda esa información y de adaptarla, porque si yo tengo un producto 3D, yo fácilmente lo meto en otro motor gráfico y lo corre. Ahora aquí el punto es cómo me deforman los rigs, cómo me deforman las mecánicas, la programación, los blueprints, etcétera, porque a veces toca programar de cero y no tener simplemente unos blueprints que te resuelvan cosas o librerías. Entonces ahí es cuando ya involucres la curva de aprendizaje del equipo y el tener claro a qué industria quieres entrar, porque si tú no tienes claro, digamos que no, es que salió un nuevo motor gráfico y entonces eso es lo que me va a meter ahí y va a tener éxito. No, esa no es garantía de éxito. La garantía de éxito es la forma en cómo interactúa la gente con tu producto. Y cuando interactúan las personas con tu producto, independiente del motor, porque lo van a terminar jugando, hay juegos de Unity que creo que están en consolas, o sea, no recuerdo muy bien, pero el punto es que, digamos que sí, lo he visto, porque en Steam he visto juegos de Unity, sí, y de Unreal. Entonces, es la forma inclusive también de cómo haces el marketing. Hay juegos que son muy buenos, pero que no son visibles porque no van a ruedas de negocios internacionales, no consiguen un buen publisher, cuando lo suben a la App Store no hacen ningún marketing de contenidos para aumentar el alcance. Entonces, ya eso depende del modelo de negocio. Entonces, el modelo de negocio es una de las partes que no tiene que ver con el arte, pero que sí tiene que ver con el conjunto de lo que es tener un producto, porque tener un producto en el mercado, en la industria, llámese industria de la animación, industria de los contenidos, industria de los videojuegos, es tener claro el modelo de negocio. Porque el modelo de negocio es el que permite la entrada y salida de recursos, ya sea, digamos, intercambio, vamos a hacer un collab y entonces el equipo de tal empresa apoya a tal empresa y se reparten las ganancias que ha pasado inclusive en el cine. Creo que Ocean Eleven fue un caso de eso, en que todos eran megas estrellas, pero ninguno cobró sino un porcentaje de las ganancias y ahora va por la tercera parte, creo.
Entonces, es el modelo de negocio también un elemento primordial a la hora de entender. Por eso es importante la interdisciplinariedad de las industrias creativas para que logren escalar apoyándose mutuamente, como hacen los reggaetoneros, que de cierta forma hacen muchas colaboraciones para tener un mayor alcance y tratan de generar comunidad. Entonces, de eso se basa la mayoría de productos en la industria, de que tengan un consumidor, que tengan una comunidad y que esa comunidad responda a la forma en cómo se consume, métodos de pago, precio final, por qué cuesta ese valor, si ese valor me da rentabilidad para sostenerme, si no me da, entonces utilizo Patreon, utilizo crowdfunding, ya eso es otro universo. Ok, muchas gracias, Oscar. Una pregunta más. Me llamo José David Castro, me presento, mucho gusto. Hola José David. Bueno, quería preguntarles qué requerimiento o qué información necesita, digamos, el diseñador al momento de recrear un ambiente para iniciar a crear, digamos, el ambiente del concept art o del videojuego que está creando en el momento. Bueno, dentro de la lista de requerimientos, la principal es la emoción. ¿Qué emoción estás planteando? Hey, estoy planteando miedo, entonces ya yo sé qué paleta de colores representan el miedo, pero puedo explorar una paleta nueva que combine, porque no hay una sola forma de tener miedo. Entonces, otros requerimientos son el perfil de los personajes o del entorno, delimitación espacial o temporal. Es en el siglo tal, siglo XX, en la industrialización de las armas biológicas, por ejemplo. En delimitación espacial es en Alemania y temporal. Alemania del siglo XX, 1950, por ahí. Ya me entiendes, entonces ya yo comienzo a buscar referentes en base a eso, con base a eso, perdón, se dice con base. Con base a eso y ahí es cuando comenzó a armar una estructura. Y entonces las preguntas que haga la dirección general o la dirección artística es la que va a permitir tener un feedback que tenga unos criterios de aprobación. El primer criterio es que necesito que los personajes tengan textura de tela. Entonces él te va a preguntar, ¿tiene textura de tela lo que estás dibujando? Entonces, ¿qué telas hiciste? No, todas las hice de tela de algodón. No, hay diferentes tipos de tela. Por ejemplo, una tela áspera como la de el denim debe ser algo rudo, debe ser algo duro. Entonces a eso lo utilizo las paredes para hacerlas de tela, como Mario, creo que hay un Mario que como de tela. Entonces, cada elemento que entra a comunicar debe estar listado en un listado de perfil, que es lo que les mostraba eh, que era bajar la idea. Bajar la idea es crear un mood board, crear un listado de requerimientos, un listado de props, porque si él va a interactuar, ¿con qué va a interactuar? Para no tener que hacer de más ni de menos. O sea, la idea es como que todos los elementos que vas a requerir en la escena, necesito un fondo, necesito una planta, necesito una mesa, necesito unas luces indirectas, necesito una luz directa. Entonces es como que ese requerimiento debe estar descrito en un guión técnico, que es cuando hablan de interiores, exteriores, si sucede de día o de noche, si la lámpara es de una oficina o de una casa, etc. Aló, muchas gracias. Otra pregunta. Me llamo Linda Hernández y quería preguntarte qué aplicaciones, programas y plataformas recomiendas para practicantes principiantes y para profesionales. Pues la más económica es la realidad, dibujar la realidad implica el tratar de, por ejemplo, ponte en la sala a dibujar a tu mamá tomando café. Ahora, dibújala caricaturesca. Ahora, dibújala más como la serie de Rick and Morty. Ahora, dibújala
como si fuera un cuadro impresionista. Entonces, tener acercamiento a esas diferentes expresiones artísticas te va a dar un bagaje de entender cómo ellos resolvieron esos problemas gráficos que son convenciones, que son líneas, que representan la realidad, porque es un artificio, solo que convencionalmente por asociación el cerebro ve una imagen, ve una mesa, pero en realidad una sucesión de puntos con rayas y que tienen un volumen. Ahora, lo segundo, puedes buscar Postmaniacs que hay en internet, una aplicación, cualquier página de YouTube que hable de ilustración o de teoría del color o de diseño. O sea, no hay una como que la democratización del conocimiento ha llevado a que todos Te voy a preguntar, tengamos la posibilidad de cuando acceder tú señalaste una escena, a recursos. yo te voy a preguntar, Tanto pagos como gratuitos. Entonces, si eres estudiante, creo que tienes eh, unas, unas ventajas porque le dan acceso a material que es pago con licencia de estudiante. Lo otro es hacer equipos de trabajo, porque tener solo la visión de uno con respecto a algo a veces termina siendo muy limitante. Y como siempre vas a tener que trabajar con equipos de trabajo diversos, tú no lo eliges. Tú cuando entras a una empresa ya te eligieron a tu equipo de trabajo, a menos que tú seas el gerente y decidas a quién contratar, pero el equipo de trabajo siempre te lo impone. Entonces, debes aprender esas habilidades de empatizar, de entender, de compartir y de inclusive aprender en ese proceso con el compañero de tu oficina. No estoy diciendo que sean íntimos amigos, pero sí de que exista una comunicación efectiva a la hora de ver los resultados del trabajo en equipo. Entonces, ese sería mi consejo. La otra es ArtStation, que es donde normalmente los artistas suben su trabajo, aunque creo que hay otras, hay bastantes. Hay una Behance, Tumblr, eh, no sé cuál otra sí, pero Pinterest que utilizan la mayoría. Ya digamos que depende de ti tu curva de aprendizaje. Entonces debes aprender rápido, debes iterar rápido y debes terminar rápido, así no esté perfecto. Entonces debemos quitarnos ese apego a que este es mi mejor dibujo, este es mi mejor no sé qué, y por eso de ahí no salen, sino continuar, dibujar diferente, dibujar sencillo, dibujar, amar todo tipo de arte en ese sentido. Yo al principio todo era realista, pero después cuando vi que el estilo caricaturesco no es tan fácil hacer una síntesis, de encontrar el valor de al menos dibujarlo, de al menos plantear una emoción, eso te brinda la posibilidad de no casarte tan temprano con un estilo, porque a menos que tú seas el director de arte en una empresa, nadie va a imponer el estilo, entonces te toca dibujar con el estilo de otras personas, por ejemplo. Eh, hubieron productos que literalmente yo tenía que dibujar como el artista principal y eso entonces requiere de práctica porque es tratar de entender cómo hizo la línea la otra persona, cómo entiende las proporciones. Si ves Lilo y Stitch, el director, que es el mismo de Entrenar a tu dragón, tiene un estilo muy particular de peso de la imagen. Y todo el equipo que animó eso les tocó aprender a dibujar como el líder de, de ilustración de ese equipo. Muchas gracias, Entonces, Oscar. Buenos días, Oscar. Mi nombre es Alexander Morales y mi pregunta es la siguiente. Quería saber cuánto es el quiero presupuesto. finalizar con esta pregunta porque ya tengo que ponerme a trabajar. Yo estoy en horario laboral y es importante también el sacarle tiempo a las cosas y cumplir con los tiempos de entrega. Entonces, eh, les agradecería de pronto esta sería la última pregunta. Sí, bueno, cuéntame. sí, sí, ok, Oscar, sí, te voy a dejar para que resuelva la última pregunta y me das un chancito para despedirnos y sería todo. Alexander. Dale, listo. Señor Oscar, una pregunta. ¿Cuánto es el presupuesto de inversión para hacer una escena de un videojuego o de una película animada?
Eso es una pregunta, digamos que muy abierta, porque pueden haber presupuestos de $1.000.000 como pueden haber presupuestos de $1.000.000 pesos. Entonces, como que eso es relativo, porque depende del emprendedor, depende del equipo de trabajo, depende de la tasa de retorno, porque es que literalmente cuando tú haces una inversión en industria creativa, hay inversiones de riesgo, es decir, tú lo haces y sabes que no vas a ganar nada. Pero si tú inviertes mucho dinero, digamos, eh, 50 millones de pesos, y no vas a recibir nada, tú vas a quedar con un sinsabor de, bueno, ¿qué obtuve de esto? Ya? Entonces, por eso es importante los modelos de negocio que le garanticen al equipo de trabajo tener recursos suficientes para sostenerse. Y eso es una muy buena pregunta porque la mayoría de empresas quieren por eso. Cuando crean una empresa de videojuegos, solo se enfocan en un solo producto y terminan ese producto, se gastan la plata y no tienen nada de ese producto, se quiebran. En cambio, si tienen diversificado diversas fuentes de ingresos, el equipo de arte va a estar haciendo tercerización, el equipo de programación va a estar programando unos minijuegos y a la vez vamos a estar trabajando en un juego grande. Entonces, eso te va a garantizar de que si no te sale por un lado, te sale por el otro. O que tienes al menos el mínimo viable para seguir funcionando. Y eso ya son decisiones empresariales que deben ir asumiendo como estudiantes porque es literal como si tú empeñaras tu casa hoy. Eh, Tienes que estar muy seguro de la tasa de retorno para que ese capital de riesgo te ayude a avanzar. O si no, literalmente van a sucumbir y es lo que van a sucumbir. Y es lo que se conoce con el apalancamiento financiero, es decir, las empresas todas inician con un capital inicial, que son unos equipos, un conocimiento, unos salarios. Pero si esos salarios en cierta forma no retribuyen las utilidades de la empresa y no están generando ingresos adicionales, entonces cuando una empresa grande te vaya a contratar y requieras más personal, no vas a tener capital para contratarlo. Y te vas a necesitar de un anticipo. Pero si este anticipo no te garantiza de que tú sabes trabajar con un equipo de 20 personas, sino que te acostumbraste a trabajar con un equipo de 2 personas o de 3 personas, entonces se te van a volver unos conflictos más grandes, porque manejar equipos más grandes requiere de un productor. Entonces el productor es el que integra la visión, la departamentalización, etcétera. Entonces todo es plata y el administrar bien la plata es el que hacer, ya sea $1.000.000 o ya sea $1.000.000. Muchas gracias, Oscar. Un aplauso para Oscar, por favor. Gracias. Bueno, Oscar, muchas gracias. Sinceramente, pues interesante todo tu aporte hoy para estos estudiantes que pues están arrancando en esta industria de la producción audiovisual, donde también se involucra el tema de los videojuegos. Esta actividad se lleva a cabo en el marco del eje de formación laboral de Centro Inca, donde siempre traemos una persona especialista en un tema, una estrella, un técnico, en este caso, Oscar, creo que son las dos cosas, estrella y técnico, y pido nuevamente un aplauso porque ha sido sumamente sustancioso. Gracias. Gracias, Oscar. No sé si alguna última palabra que tengas para los muchachos que están abriéndose paso en esta industria. De parte tuya, de parte de Centro Inca, de parte mía, pues muy agradecido con tu aporte y de verdad un abrazo sincero. Bueno, como empresa nosotros estamos instando a la comunidad de las industrias creativas. Nosotros tenemos una sede en la calle 80-216 con carrera 45, eso es como diagonal al restaurante La Roca. Y hoy vamos a compartir un meet and greet que en cierta forma eso lo hacíamos antes en el edificio Atlántico, que es literalmente vamos a hablar del arte de uno de los juegos que ganó bastantes premios, que fue Diablo 3. ¿A qué horas? ¿A qué horas eso? Eso es a las 4 de la tarde del día de hoy. Eso va a ser en esa sede, es carrera 45, número
80-215. O sea, eso es llegando al 82. Diagonal a Esparta Publicidad. Esparta Fotografía. Sí, exacto, que hay una casa blanca que antes era como Esta era amarilla. una casa de dos. No, siempre ha sido blanca, pero que tenía un toldo gris, que creo que vendían vestidos. Pero ahora mismo ahí está funcionando la empresa y está como en el segundo piso y entonces tenemos salones, ahí están los equipos y entonces hoy se va a hacer un meet and greet allá. Compartiendo lo que hubo de la GDC de este año en San Francisco normalmente hacen un evento que es de desarrolladores de videojuegos mundial, y entonces hay La unas... entrada es abierta, Oscar, ¿puede ir cualquier persona? Sí, la entrada es abierta. Aunque entren a las redes de Blazing Soft, se escribe Blazing con Z, ING, Soft, están en Instagram y ahí aparece la información. No sé si es como que una inscripción previa, pero es gratuito, o sea, no tiene ningún costo. Creo que hasta va a haber como picadas, creo. Siempre normalmente hay picadas, pero no. No sé cómo va a ser el primero no he estado en el equipo de los que están organizando el Meet and Greet, entonces no tengo tan clara la información, pero sí sé que es el día de hoy y que vamos a hablar del arte de, de Diablo 3. ¿Diablo 3 o Diablo 4? Diablo 3. Entonces, bueno, Ok, los que muchas gracias. quieran pueden ir, de paso conocen la empresa invitarlos a aprender a trabajar en equipo, porque solitario nadie llega, o sea, Nadie y llega. mucho menos, digamos que en esta industria, las En industrias esta industria. creativas se basan en que la creatividad debe ser compartida, así como las comunidades científicas. Entonces, compartir esos hallazgos permite que todos crezcamos tanto en la parte motivacional, en la parte técnica, que es aprender ilustración, en la parte más de habilidades blandas, que es de aprender a estimar tiempos, aprender a ser cumplido, etcétera, respetuosos. Y bueno, eso es lo que quería compartirles y Bueno, yo invitarlos. creo que vamos a hacerte el asalto allá. Creo que voy a presentarme con algunos estudiantes. No sé de aquí quién quiere ir. Yo me voy con la gente del 701, me voy para allá. Y vamos a hacerte el asalto. Dale, Listo. Muchas gracias, dale con Oscar. gusto. Muchas gracias. Bueno, igual, que estén muy bien, Bueno, chao. gracias. Chao, que esté bien.